Muy buenos días a todos. Querida Isabel, primera teniente de alcaldesa, querido Víctor, segundo teniente de alcaldesa, compañeros del equipo de gobierno, compañeros de la corporación municipal, alumnos de secundaria de varios centros, el Instituto Atenea, Calasanz, Colegio Gredo San Diego, Instituto Ignacio Yacuría, María Isidra de Guzmán, el Colegio Lope de Vega y el San Gabriel. Creo que no me dejo a ninguno. Bienvenidos todos. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en esta lectura de la Constitución española, aquí la tenemos, de 1978, en este salón de plenos de nuestro ayuntamiento, de vuestro ayuntamiento. Una lectura como homenaje a nuestra Carta Magna en vísperas de su aniversario, sabéis que será el próximo día 6, y que instauramos con mucho orgullo y con mucha ilusión en este ayuntamiento hace tan solo 2 años. Especialmente por contar con vuestra presencia aquí, en representación de las generaciones más jóvenes de Alcalá, algo que queremos agradeceros de todo corazón, porque somos conscientes del esfuerzo que os habrá supuesto dejar, al menos durante un par de horas, vuestras clases, sé que os ha costado muchísimo, para poder venir aquí a nuestro salón de plenos, a la casa de todos los alcalaínos en este ayuntamiento. Pero gracias por ese esfuerzo, pero podéis estar muy tranquilos porque va a ser un acto en el que se va a desarrollar con mucha agilidad, vais a estar leyendo vosotros, va a estar leyendo también la corporación municipal y vais a seguir a estar con vuestros compañeros y vuestros profesores, que sé que estáis deseando volver a clase. Chicos, bromas aparte, estamos de verdad muy contentos de que estéis aquí, porque creemos que es muy importante que entre nuestra ley de leyes se escuche, resuene y que ella cobre vida entre vuestras voces, porque vuestras vidas, las vuestras, la mía, la de muchos de mis compañeros, se han desarrollado precisamente bajo el mandato de la Constitución. Hemos nacido más o menos a la vez. Es verdad que yo a vosotros os llevo tan solo un poquito de ventaja, solo unos cuantos años más, pero en esencia vosotros y algunos de los que estamos aquí, de nuestra generación, hemos compartido y hemos vivido la misma España democrática, precisamente como ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Y eso sin duda es una ventaja. Cuando terminamos la primaria, la secundaria, el bachillerato y luego decidí estudiar Derecho, me gradué en la Universidad de Alcalá de Henares y me hice abogada. Por tanto, me encanta el derecho. No lo voy a negar, lo sigo echando de menos. Y yo puedo decir orgullosa, o a mí me gusta decir que soy una mujer de leyes, y por eso me gusta reuniros en torno a ella. Y si existe una ley que admiro y que venero y que debemos hacer, no solo los que estudiamos Derecho, sino todos los españoles, es de manera muy especial aquella ley que veis ahí, que es nuestra Constitución, porque sobre ella se fundamenta el pilar esencial sobre el que se construye toda nuestra vida en común, toda la de nosotros, todos la de nosotros. Y por eso, como decía al comienzo, me siento tan sumamente orgullosa de poder honrarla y homenajearla junto a todos vosotros hoy aquí, como alcaldesa, pero por supuesto también como alcalaína y sobre todo como española. Porque la Constitución, chicos, para todos nosotros es entre todo la guía de nuestra convivencia, la protectora de nuestra diversidad, porque efectivamente somos iguales en derechos y libertades, pero ¿por qué no? Somos todos diferentes. Pero ella es la guardiana de todos nuestros derechos, de nuestras libertades y bajo la que nos amparamos todos. La letra y el espíritu de este texto supusieron la culminación de una transición democrática a un proceso constituyente ejemplar, generando un modelo alabado en todo el mundo. Fruto sobre todo, supongo que ya os lo han enseñado, de la concordia y de un amplio consenso entre los españoles. Fueron capaces de ponerse de acuerdo, algo que nos parece casi imposible hoy. Y esa voluntad de acuerdo, de buscar pactos de encuentro o puntos de encuentro por encima de toda diferencia, explica la vigilancia de la fortaleza que tiene que gozar nuestra Constitución en el presente. Al final, ella, nuestra Carta Magna, en suma, representa la garantía más sólida y más perdurable para asegurar la libertad, la igualdad, la pluralidad y la convivencia democrática de todos nosotros, de todos los españoles. Y para vivir en paz, con bienestar y con prosperidad en una patria única e indivisible como la nuestra, como nuestro país, modelo de democracia para todo el mundo y que tenemos la obligación de seguir defendiendo. Y además, ella, la Constitución, nos asegura el mejor espacio de encuentro y de entendimiento para todos los españoles en el presente y en el futuro, en ese futuro en el que todos vosotros vais a ser los protagonistas absolutos. Que conozcáis y que valoréis nuestra ley de leyes, por tanto, es algo que entendemos como esencial, como lo ha de ser para todos los que aspiramos
a vivir y a convivir en nuestra gran nación. Y sin más, vamos a empezar con la lectura de nuestra Constitución, que esta ocasión, este año, lo vamos a iniciar por el artículo 51, donde nos quedamos el año pasado, perteneciente al capítulo 3, que recoge los principios de la política social y económica. Y dice así: los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. El punto 2 dice que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos en que la ley establezca. El punto 3 dice que en el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de los productos comerciales. Dejamos aquí la lectura de la Constitución, lo dejo aquí, empezáis todos vosotros y después culminaremos este acto, ¿vale? Así que, chicos, dispuestos a escucharos y, sobre todo, escuchad y aprended, defenderla y asumirla. Muchas gracias. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales y que contribuyan a la defensa de intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 53. Punto 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.1a. Punto 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Punto 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Artículo 55. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, A y D, y 5, artículo 21, 28, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. Punto 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a las actuaciones de bandas armadas o elementos terroristas. Y punto 3. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Título 2. De la Corona. Artículo 56. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona.
La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Artículo 57. La corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de la primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de edad a la de menos. Apartado 2. El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho de que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Apartado 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Apartado 4. Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas de la sucesión a la corona y por sí y sus descendientes. Apartado 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Artículo 58. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Artículo 59. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey, y en su efecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder la corona según el orden establecido de la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Si el rey se inhabilitare para el ejército, su autoridad e imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales. Entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero a la corona. Si fuere menor de edad, si no lo fuere, se producirá de manera prevista en el apartado anterior. Hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Si no lo hubiere de ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. La regencia se ejercerá por el mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Artículo 60.1. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Punto 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Artículo 61. Punto 1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Punto 2. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Artículo 62. Corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, proponer el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución, nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder los honores y distinciones con arreglo a las leyes. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente de Gobierno. El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. El alto patronazgo de las Reales Academias. Artículo 63. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Al Rey corresponde, previa autorización y de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Artículo 64. Punto 1. Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. Punto 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Artículo 65. Punto 1. El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. Punto 2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Título tercero de las Cortes Generales, capítulo primero de las Cámaras, artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. Artículo 67, apartado 1. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. Apartado 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Apartado 3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar a sus privilegios. Artículo 68. Punto 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas, cada una de ellas, por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Punto 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Punto 4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Punto 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Punto 6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Artículo 69. Punto 1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Punto 2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. Punto 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Punto 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. Punto 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada 1.000.000 de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma,
de acuerdo con lo que establezcan los estatutos que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. Punto 6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Artículo 70. Punto 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores que comprenderán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, a los miembros de las juntas electorales. Punto 2. A la validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establezca la ley electoral. Artículo 71. Punto 1. Los diputados y senadores gozarán de la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Punto 2. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en casos de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Punto 3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Punto 4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Artículo 72. Punto 1. Las cámaras establecerán sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y sus reformas serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. Punto 2. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Punto 3. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Artículo 73. Punto 1. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Punto 2. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausurados una vez que éste haya sido agotado. Artículo 74. Punto 1. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. Punto 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre el Senado y el Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que se verá votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. 75. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Punto 2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de la ley que haya sido objeto de esta delegación. Punto 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Artículo 76. Punto 1. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin prejuicio de que el resultado de
la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda de las acciones oportunas. Punto 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Artículo 77. Punto 1. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Punto 2. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las cámaras lo exijan. Artículo 78.1. En cada Cámara habrá una Diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Punto 2. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Punto 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Punto 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Artículo 79. Punto 1. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Punto 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. Punto 3. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Capítulo 2. De la elaboración de las leyes. Artículo 81. Punto 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Punto 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Artículo 82. Punto 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con un rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Punto 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Punto 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma que exprese para materia concreta y con fijación de plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Punto 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Punto 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Punto 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer, en cada caso, fórmulas adicionales de control. Artículo 83. Las leyes de bases no podrán en ningún caso: punto A. Autorizar la modificación de la propia ley de bases. Punto B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Artículo 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Artículo 86. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Punto 2. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Punto 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Artículo 87. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Punto 2. La Asamblea de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa de Congresos una proposición de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Punto 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley, orgánicas, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Concejal de Educación, Universidad y Deportes, doña Dolores López Bautista. Artículo 89. Punto 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. Punto 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. Artículo 90, punto 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a deliberación de éste. Punto 2. El Senado, en el plazo de 2 meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso lo ratifique por mayoría absoluta. En caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. Punto 3. El plazo de 2 meses que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Artículo 91. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Artículo 92, que tiene 3 puntos. El primero, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El punto 2 dice, el referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Y el punto 3, una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
Capítulo 3 de los Tratados Internacionales. Artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Artículo 94.1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. A. Tratados de carácter político. B. Tratados o convenios de carácter militar. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero. D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. E. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Punto 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Artículo 95. Apartado 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Apartado 2. El Gobierno o cualquiera de las cámaras que puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Finalizadas las lecturas, toma la palabra la alcaldesa doña Judith Piquet Flores. Muchas gracias, Úrsula. Gracias a todos por participar en esta lectura. Dejamos aquí en este artículo la lectura de la Constitución por este año. El año que viene lo retomaremos justo donde hemos finalizado hoy, para celebrar un nuevo aniversario de la conmemoración de nuestra norma fundamental. Como habéis visto, la Constitución es del año 78, pero asuntos que hemos leído hoy parecen de rabiosa actualidad. Hemos hablado de la corona, hemos hablado de las cámaras, de las Cortes Generales, el Congreso, el Senado, las elecciones. Lo estáis oyendo en los diarios continuamente, elecciones sí, elecciones no, elecciones anticipadas, para que veáis cómo el funcionamiento de nuestro día a día se ampara en esta norma que tiene 47 años, o que cumplirá el sábado 47 años. Como veis, chicos, que esa norma nos siga protegiendo, que la sigamos defendiendo, que nuestros derechos, libertades, valores y principios se fundamentan en ella. Así que era importante, o por lo menos lo considerábamos así desde este ayuntamiento, era importante que vosotros la conocieseis, que la pusieseis en valor y la defendieseis tanto como lo hacemos nosotros para que siga rigiendo nuestras libertades democráticas en nuestro país. Por eso quería daros de nuevo las gracias por vuestra generosidad, vuestra participación aquí, así como el de vuestros profesores, que deis recuerdos a vuestros directores en vuestros centros, con especial cariño para Maribal, la directora del Colegio Sangredos, que está pasando un momento complicado, y la mandamos un abrazo muy grande también desde aquí. Así que, chicos, el sábado no es solo fiesta nacional, que sepáis por qué es importante que celebremos el Día de la Constitución. Gracias por compartir este rato con nosotros. Vosotros dentro de muy poco participaréis también en esa vida social y política, y también era importante que conocierais esta norma, que guardéis el mejor recuerdo del día de hoy en vuestro ayuntamiento, que se quede en la memoria también la importancia de vuestra presencia para vosotros y también para nosotros hoy aquí. Así que, chicos, chicas, muchísimas gracias por vuestra participación. Recordad que estamos al amparo de la norma, fruto del diálogo, del consenso y de tender la mano en un momento por el bien común. Así que eso debe regirnos para todos, para el futuro. Y como estos chicos que hay aquí en primera fila, no os soltéis nunca de la mano. Así que aprovecho también para desearos a todos, además de este aniversario de la Constitución, una feliz Navidad en unas fiestas que llegan. Seguro que estáis con esos exámenes finales, así que deberéis volver a vuestros centros ese último esfuerzo y luego que disfrutéis muchísimo de esta Navidad, que la disfrutéis con vuestros amigos, con vuestra familia, y que el 2026 nos depare a todo mucha salud, muchos buenos momentos también y muchos éxitos también en todo lo que estáis haciendo en vuestros centros educativos. Así que a por ellos y a por esos retos. Gracias a todos. Un abrazo. Antes de finalizar, os rogamos a todos los presentes nos pongamos en pie para escuchar el himno nacional como colofón del acto.